Que organizamos desde un grupo de colegas de acá del hospital, entre los que están Paula Dombrowski, Natalia Pujol y Susana López, que el año pasado conformamos un grupo de trabajo que forma parte de la comisión de investigación del hospital. Ese grupo lo coordina Paula Dombrowski y esta comisión a su vez depende del Comité de Docencia e Investigación del hospital. Con este grupo comenzamos a pensar y a tratar de investigar acerca de las modificaciones en la subjetividad de la época. Esto implica pensar si hay modificaciones no solo en la subjetividad con la que nos encontramos en la clínica cotidiana, acá en el hospital, en el consultorio, sino también si podemos pensar cambios en lo que refiere a la constitución de la subjetividad misma. A partir de esto nos encontramos con Miguel, en principio con sus libros y después personalmente con él. Así que lo voy a presentar para que pueda dirigirse a todos nosotros. Miguel Benazayag nació en Buenos Aires, estudió medicina y tuvo que exiliarse en Francia en el año 78, donde además de continuar con la actividad militante, empieza una carrera como biólogo e investigador en la articulación de lo biológico, la cultura y el mundo digital. Trabajó con Francisco Varela, un investigador y biólogo chileno, y además con Maud Manoni, François Dolto, con Maleval. Bueno, es como interminable el recorrido de Miguel. Tiene publicados 40 libros que han sido traducidos a 12 idiomas distintos. Actualmente es profesor universitario en Francia y coordina el colectivo Malgré Tout, perdón mi francés. Y va a presentar un libro la próxima semana, que les paso el flyer, que es jueves 30 de abril, 18:30 horas. El libro se llama La época de la intranquilidad. Esto va a ser en Prometeo Café, jueves 30 de abril, 18:30 horas, Prometeo Café, que es Pringles 519. Bueno, Miguel, muchas gracias por estar acá y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Hay que hacer como los que hacen rap, así. Gracias por la invitación. Quería precisar que el libro que presentamos es un libro de dos autores. O sea, lo coescribí con un joven italiano del colectivo Malgré Tout, colectivo A Pesar de Todo, y el joven Tano viene también para la presentación del libro el jueves 30, no era para más. Es decir, como éramos dos, que no nos olvidemos de uno. Yo les agradezco la invitación. Con Claudio nos conocimos hace unos meses, pero hubo un trabajo bastante intenso durante esos meses, porque nosotros hemos formado dos grupos, para decirlo así, autoconvocados, o sea, de investigadores, artistas y filósofos, son la gente que está ahí, que son dos grupos. Uno trabaja en biología, el otro en IA. Hay gente de distintos horizontes, pero en Francia son gente del Instituto Pasteur, por ejemplo. Bueno, hay gente de distintos horizontes. El eje de trabajo, que es el primer punto que habíamos acordado con Claudio de desarrollar hoy, es la singularidad de lo vivo. Entonces yo puse mi reloj para no ser demasiado largo y permitir que haya diálogo, ¿verdad? La singularidad de lo vivo. ¿Por qué la singularidad de lo vivo? Bueno, me explico un poco rápidamente. Yo hace mucho tiempo, 30 años más o menos, cuando conocí a Francisco Varela en la Salpêtrière, era una época donde estábamos todos fascinados por el desarrollo de la cibernética, por lo que se llamaba en la época, que era muy a la moda, la teoría de la emergencia, ¿no? La teoría de la emergencia fue epistemológicamente una teoría que en un momento, para decirlo así, de desorden epistemológico, ¿no? O sea, se había perdido el sentido de la historia, vivíamos una especie de dispersión absoluta, posmoderna, ¿no? Con lo que se llamó el giro lingüístico, ¿no? O sea, todo es relato sin ningún metarrelato, cada uno su verdad, ¿verdad? Bueno, así digamos, ¿no?
había una especie de caos así. La teoría de la emergencia aparece en ese momento, después, desde la epistemología práctica, ¿no? De la investigación, aparece como una nueva posibilidad de pensar la realidad, pensar los movimientos, pensar mismo el ser, ¿verdad? O sea, si podemos decirlo, aparece como una posibilidad racional de pensar más allá del sentido de la historia o la teología o el constructivismo, que estaba muy de moda, por supuesto, el constructivismo donde todo es constructible, que todo es constructible y que dejaba una especie de individualismo escondido, porque quien construía era el individuo, ¿no? Y les cuento porque toda la mayoría son mucho más jóvenes que yo. Era una época donde realmente hablar de un criterio de verdad era considerado como casi oscurantista, fascista, ¿no? O sea, no había verdad, cada uno su verdad, etc. Bueno, la teoría de la emergencia fue ese momento, no me voy a tardar mucho en eso, si quieren podemos volver, pero la teoría de la emergencia a la vez coincidía o era consubstancial con el todo cibernético. El todo cibernético, para decirlo también rápidamente, yo siempre lo cito al mismo, es Jean-Pierre Changeux, que escribió un libro que fue muy famoso en el mundo entero, que se llamaba El hombre neuronal, donde lo que va a avanzar Jean-Pierre Changeux, que está vivo y sigue siendo investigador, era que estábamos en condición de superar, abolir la barrera que separaba lo mental de lo neural. Y lo neural funciona como un disco duro, algorítmicamente, ¿se entiende? O sea que en esa época, cuando va a emerger una nueva teoría, nueva aproximación al mundo, a la realidad, esto va a ir de la mano con la asimilación entre el algoritmo, la neurona y el mundo es algorítmico, ¿no? Bueno, en ese momento, efectivamente, yo trabajaba en esos laboratorios, qué sé yo, con micro robots, etcétera, etcétera, cosas. Y cuando un momento dado, con Varela, que bueno, hasta su muerte, que eran muy amigos, pero Varela empezó a adherir con Jean Petitot, el epistemólogo francés, ¿no? Empezaron a adherir un poco a la idea de la continuidad entre lo vivo y lo artefactual, ¿no? Empezó a adherir un poco, cosa que era un poco extraña porque Varela aparte era budista, ¿no? Pero bueno, en ese momento yo me separé y dije, no, me parece que lo que tenemos que encontrar, estamos viendo todo lo fantástico que es, ya era inteligencia artificial, o sea, no, la inteligencia artificial no nació antes de ayer con ChatGPT, ¿no? Lo que tenemos que encontrar es parar un poco de estar tan fascinados de lo que puede hacer la cibernética y tenemos que tratar de ver, pero, qué es lo vivo, ¿no? En ese momento yo me fui a la vereda de enfrente y dije, no, mira, a mí lo que me va a interesar ahora es, frente a esta fascinación y asimilación, me voy a poner a laburar con qué es lo vivo. Y bueno, fueron poca gente que en ese momento encontró interesante laburar qué es lo vivo, ¿verdad? Y para ir rápido, efectivamente, yo publiqué mismos libros que salieron acá y cosas que salieron acá en la Argentina, porque yo para tratar de encontrar ese hiatus, ¿no? Esa diferencia estructural, también lo que quería mostrar era cuál era el efecto, por ejemplo, de la promiscuidad del mundo algorítmico con el cerebro, por ejemplo, que es lo que yo conocía, pero después trabajamos también qué es lo que pasaba con la sociedad, qué es lo que pasaba con la cultura, con la educación, por esa promiscuidad. Pero bueno, entonces, por ejemplo, bueno, hice las cosas que ahora son muy, muy conocidas, porque hubo por lo menos 100 veces que se repitieron ese tipo de experiencias, pero nosotros fuimos los primeros, a comparar qué pasaba con gente que empezaba a manejar con el GPS o sin el GPS, por ejemplo, bueno, todas esas cosas, y que inmediatamente siempre concluían, como en un embudo, concluían en que la delegación de funciones, ustedes saben en biología, la delegación de funciones es muy sencillo, ¿no? Que yo delego las funciones cerebrales o físicas hacia algo o alguien, ¿no? Y bueno, normalmente, desde el punto de vista biológico, con un tiempo muy largo, esta delegación de funciones, que es en general en la evolución de las especies, ¿no? Es muy lenta,
en esa hay una regulación donde las zonas, hablo de cerebro acá, las zonas cerebrales liberadas, que no se ocupan más de eso, van a reciclarse en otra cosa. Eso dura siglos y siglos o 1000 años, ¿no? Son procesos de regulación muy lentos donde, por ejemplo, con la escritura, el ejemplo más clásico es la escritura. Cuando se inventa la escritura, hay una delegación de la función cerebral de la memoria, ¿verdad? Una parte de la memoria, o sea, hay una transformación del tipo de memoria, porque de repente el pensamiento podía estar materializado, ¿verdad? No hacía falta. Entonces, bueno, hay una delegación muy importante de funciones hacia la escritura. Bueno, son menos 3.000, son 5.000 años. Son 5.000 años de la invención de la escritura, que se inventa en 5 lugares del planeta, más o menos con unos siglos de diferencia, bueno, etc. Ahora, la delegación de funciones algorítmica hacia el mundo algorítmico es rapidísima, masiva y sin ninguna posibilidad de reciclaje. Por la rapidez, no porque el algoritmo sea malo, ¿no? Sino por la rapidez. Entonces yo me puse a trabajar en eso. Cuando llegó ChatGPT, la gente, como se dice, le cayó la ficha, o sea, ¿no? De que estábamos frente a una tecnología que estaba declarando a lo humano inútil, ¿no? O sea, ¿qué nos quedaba a los humanos? ¿Qué nos queda, no? Bueno, mi trabajo fue siempre, entonces hace ya mucho tiempo, tratando desde la biología y la IA, ¿no? De comprender si había, contrariamente a lo que es el dogma dominante en la investigación es que la diferencia entre lo vivo y lo artefactual es cuantitativa, ¿no? Es muy difícil, no hablo en el medio de IA, hablo en el medio de biología, ¿no? Por ejemplo, dando conferencias en el Instituto Pasteur de París, es muy difícil avanzar la idea de que hay una diferencia estructural entre los organismos vivos y el artefacto. A mí me sorprendió al principio, ¿no? De ver que biólogos de ese nivel hacían un dique, ¿no? Había un barraje así, ¿no? O sea, hacia toda hipótesis de una singularidad estructural, ¿no? Bueno, este es el estado, digamos, general actual. Entonces, claro, trabajar con Claudio, que hace parte de estos dos pequeños grupos, la idea es, desde lo biológico y desde la IA, tratar de ver si hay o no hay una diferencia estructural. ¿Por qué? Porque si llega a haber una diferencia estructural fundamental, bueno, la estamos aplastando, ¿entiendes? O sea, para ir rápido, ¿no? O sea, si no hay, o sea, si realmente nos estamos equivocando, si nuestra hipótesis, con lo cual yo habré perdido 30 años ¿no? de trabajo, si no hay, si realmente esta colonización algorítmica de todas las dimensiones de la vida, cultural, económica, biológica, de todo punto de vista, ¿verdad? Después vamos a hablar también de esta función subjetiva, el amigo IA, ¿no? El amigo, el compañero IA. Bueno, si realmente no hay una diferencia de naturaleza, para decirlo así, ¿verdad? Bueno, no hay problema, estamos viviendo lo que la mayor parte de los investigadores piensan, estamos viviendo lo que llaman un pivot evolutivo, ¿verdad? O sea, dice, bueno, acá el modo de vida sobre la Tierra está cambiando radicalmente, estamos frente a una nueva extinción de masas, ¿no? Masiva de especies, y una transformación radical de lo biológico que incluye lo humano. Si no es así, digamos que para imaginar esto es como ustedes conocen el libro de Bioy Casares, La experiencia de Morel, ¿no? La invención de Morel, perdón. La invención de Morel. En la invención de Morel el tipo llega y todo funciona artificialmente. Bueno, la hipótesis que nosotros tenemos es de que es imposible, porque efectivamente el mundo artificial, algorítmico, etcétera, depende absolutamente de la potencia que le da
¿no?, lo vivo, ¿entiende? Entonces, o sea que cualquier tipo de invención de Morel sería una victoria pírrica, ¿verdad? Porque no es que las máquinas quedarán ahí andando solas, ¿no? Bueno, el nivel de hibridación, el nivel de colonización, el nivel de aumentación, entre comillas, de incidencia de lo tecnológico en lo vivo es impresionante, ¿verdad? O sea, nosotros podemos decir, yo lo digo así un poco como un menú para discutir después charlar lo que les interesa, ¿no? Pero es cierto de que hoy en día, de manera diferente, no hay un solo organismo vivo en la Tierra que de una manera o de otra no esté modificado por el mundo algorítmico, ¿se entiende? Ahora, ser modificado quiere decir ¿qué? Quiere decir ser transgénicos o quiere decir la contaminación, ¿se entiende? O sea, no es solamente modificado en el sentido de que hay una, digamos, un injerto, ¿no? Este primer punto, que no quiero ser muy largo porque, bueno, pero nosotros tenemos que entender, por ejemplo, algo que es un poco contraintuitivo, ¿no? De un punto de vista biológico, una cosa que yo repito siempre, pero me sorprende que no sorprenda, le voy a decir la verdad, ¿no? De un punto de vista biológico, la humanidad ha sufrido, no sé, protagonizado una mutación mayor en estos últimos 30 años, una mutación enorme. ¿Qué es ¿Cuál fue la mutación? Bueno, no es que nos salió una antena acá o un tercer ojo, qué sé yo, ¿no? La mutación es el acoplamiento del teléfono móvil con el cerebro. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista biológico no hace falta que una mutación sea anatómica para que sea una mutación. Basta que sea fisiológica, ¿se entiende? O sea, una mutación, ¿se entiende lo que quiero decir? No hace falta que realmente, desde el punto de vista del ADN o qué sé yo, haya una mutación así que vos podés ver en el microscopio. No, una mutación puede ser una mutación fisiológica, que después producirá o no producirá, cambios de otro tipo, pero digamos que sería como una especie de mutación, entre comillas, ¿no? Más bien epigenética, ¿se entiende? O sea, es una manera de decirlo. Bueno, ¿por qué? Porque la especie humana es una especie que desde su nacimiento tenía una comunicación diferida, complicada, no instantánea y local, ¿no? Entonces, bueno, está el teléfono, el telegrama, hay maneras de comunicarse a la distancia, pero de repente la humanidad toda entera, ¿no? O sea, más del 90% de los habitantes del planeta tienen móvil, ¿verdad? Lo cual es muy inquietante porque quiere decir que los chicos muy chiquitos tienen móvil también, ¿no? O sea que en los últimos 25 años la humanidad se transformó en una especie que puede comunicarse en permanencia, instantáneamente, en cualquier lugar del mundo. Bueno, imagínense una mutación de este tipo en las ratas o en los monos, ¿no? Es una potencia, es un nuevo comportamiento, una nueva posibilidad enorme. Bueno, nadie se sorprende de eso, no lo vemos así. Lo vemos como que seguimos siendo los mismos y tenemos un más. Bueno, eso no existe en biología, no existe tener un más que solamente un más, sin un menos y sin un cambio, ¿me entiende? Bueno, es ese tipo de cosas que nosotros estamos trabajando para no ser muy pesado en esto, tratar de comprender qué es lo que está pasando de un punto de vista más, digamos, estructural. Por supuesto que no se trata para nada de una visión ni tecnófoba ni tecnófila, se trata de comprender lo que está pasando. Yo lo digo inmediatamente, o sea, toda visión tecnófoba me parece absolutamente estéril, anacrónica, porque la tecnología está acá para quedarse cada vez más, y el asunto es cómo podemos hacer con esto, ¿no? Bueno, entonces, un eje es ese, nosotros en biología, yo hace mucho tiempo en un libro que se llama La singularidad de lo vivo,
yo puse al inicio una especie de, no sé, para decirlo así, lista de puntos de lo que me parecían marcar una diferencia entre lo artefactual y lo biológico, que todas convergen hacia qué es un cuerpo, ¿no? Todas convergen a la idea de qué es un cuerpo. El segundo punto, ¿no?, que habíamos dicho era en sí, claro, la cuestión de la alteridad. Claro, es la cuestión de la alteridad, que es una cuestión que de repente no nos interesa más directamente, capaz, de acuerdo a dónde estamos, ¿no? La cuestión de la alteridad es sencillo, lo que le voy a explicar es medio corto, pero después podemos desarrollarlo, ¿no? Es que en realidad el mundo algorítmico es un mundo que en su modo de funcionamiento tiene como corolario, no como voluntad, por supuesto no hay voluntad, pero rompe los lazos, hay una desregulación. La desregulación es porque todos los ciclos, que sean ciclos biológicos, ciclos telúricos, ciclos de un ecosistema, bueno, todo eso es lo que el mundo algorítmico efectivamente desregula con una eficacia lineal, ¿entiendes? O sea, problema-solución de manera lineal. Bueno, hace ya bastante tiempo, antes que salga el ChatGPT, nosotros con un investigador de Japón estábamos elaborando sobre qué es lo que pasa en la interacción, esta vez neurológica y psicológica, entre los humanos y las máquinas, ¿no? O sea, en la interacción robot que te sirve, que sea que te sirve porque te ayuda a caminar, qué sé yo, o que te sirve porque dialogás o le preguntas algo, como ahora se hace con los bots, ¿no?, con ChatGPT. Entonces, en esa época, la primera cosa que habíamos visto era que en Japón la gente de la tercera edad, como se dice, prefería ampliamente estar en relación con un robot que con un humano. Entonces nosotros, a cabo de cada 6 meses, bueno, hacíamos un poco como una especie de test, ¿no? Veíamos lo que estaba pasando y, bueno, de última preguntábamos a la japonesa le preguntábamos cómo encuentra el bot, o sea, se adapta a usted, ¿no? Y efectivamente la pregunta no era esa, ¿no? La pregunta era tratar de ver cómo él se estaba adaptando al bot, ¿entiendes? Entonces, al cabo de todo un tiempo nos dimos cuenta que efectivamente la conclusión era de que había una adaptación masiva y muy muy fuerte del funcionamiento de la persona a los posibles del robot. Esto coincide con lo que hacemos todos los días. Todos los días exploramos los posibles de la máquina, ¿no? Y nos interesa cada vez menos los posibles de lo vivo, ¿no? O sea, estamos fascinados por los posibles de la máquina. Entonces, bueno, una vez que nosotros tuvimos esta primera conclusión, ¿no?, dijimos, bueno, pero ¿cómo podemos interpretar esto? ¿Cómo podemos interpretar que la adaptación, sin que se dé cuenta la persona, la adaptación es un formataje del humano por el robot, ¿entiendes? O sea, el robot formatea al humano. Entonces, bueno, ahí aparece una cuestión que es lo que decía de la subjetividad. En realidad ustedes saben lo que es la diferencia en filosofía de un en sí y un para sí, ¿no? Explico un poquito. La diferencia en un en sí y un para sí, diciendo de una manera rápida, les doy un ejemplo que Sartre da en El ser y la nada, ¿no? Él va a dar un ejemplo, él dice, supónganse que ustedes saben que los ejemplos que da Sartre en El ser y la nada son muy profundos filosóficamente, pero son siempre ejemplos muy mundanos, ¿no? O sea, estaba en el bar con mi novia, cosas así, de ejemplos muy... Entonces, el ejemplo que va a dar para explicar la diferencia en sí y para sí, dice, supónganse que yo estoy escuchando detrás de la puerta lo que dice una chica con alguien, ¿no? Entonces yo estoy escuchando hacia atrás de la puerta y de repente viene una persona y me ve. Entonces dice, esa persona me cosifica, ¿no? Me transforma en un en sí, me forma una cosa, o sea, me transpersa. Y va a decir, de mi punto de vista equivocándose, que si el que entrara fuera un perro o un jarrón, a él no le pasa nada, porque un perro o un perro o un jarrón son un en sí. ¿Qué es lo que quiere decir un en sí, un para sí?
Un para sí es, filosóficamente, el ente que no es transparente, que tiene una interioridad, una intencionalidad y que da sentido en permanencia al mundo. Y no es transparente. O sea, claro, Sartre dice, yo no sé lo que va a pensar, no puedo saber lo que va a pensar esta persona de lo que él me está viendo. ¿Se entiende? O sea que un para sí es esa subjetividad, esa capa subjetiva, donde efectivamente el otro no nos es nunca transparente porque no tenemos acceso. En cambio, a un objeto se tiene acceso. Bueno, desde un punto de vista biológico, efectivamente, estoy totalmente en desacuerdo de que el perro no tenga un para sí. Todos los seres vivos, inclusive las plantas, tienen lo que se llamaría, entre comillas, un para sí, en el sentido de que dan sentido al ambiente, ¿se entiende? O sea, todos los seres vivos, de manera diferente, dan sentido al ambiente. En el caso del perro, ustedes se imaginan la diferencia de que Sartre ve al perro y da un salto, o que Sartre ve al perro y no le importa, o que, ¿se entiende? O sea que al perro sí le va a dar un sentido a lo que está haciendo. El jarrón no, no da. Bueno, entonces todo esto para explicar que cuando nosotros quisimos interpretar los resultados del análisis de la relación subjetiva, digamos, o sea, entre la persona y la máquina, lo que nosotros nos dimos cuenta es que cuando yo estoy en relación con un ente sin intencionalidad, sin interioridad, sin subjetividad, lo que voy a perder es mi propia intencionalidad, mi propia subjetividad, ¿se entiende? Mi propia interioridad. Ese era el resultado del formataje, ¿se entiende? O sea que había como una especie de pérdida de subjetividad, una pérdida de profundidad en la persona que está en relación, porque por ejemplo, supóngase ustedes agarran y tienen un amigo, una amiga, muy buen amigo, muy buena amiga. Entonces ustedes dicen, bueno, mira, te voy a hablar de un problema que tengo de masturbación compulsiva. Un poco complicado, ¿no? O sea, puede ser muy buen amigo, pero uno dice, tengo un problema de masturbación compulsiva. Y uno quiere preguntarle al otro, decime, ¿te parece que te vuelves sordo? O sea, o que te salen pelos en la mano. O sea, uno quiere preguntarle algo al otro. Pero está complicado, ¿se entiende? Porque uno ya está contando algo que a uno le da vergüenza y querría tener una información. Bueno, no lo hace uno, ¿no? Pero vos tenés tu bot. ¿Y qué pasa con el bot? El bot, le decís, mira, me estoy masturbando compulsivamente y quiero saber si hay consecuencias. No, dice, bueno, hola, ¿cómo te va, Pirucho? Porque vieron ese lado falsamente convivial, ¿no? ¿Cómo te va, Pirucho? No, me parece muy bien, eso muestra que, porque ustedes saben que siempre no, o sea, va en el sentido todo bien, Pirucho, ¿no? Eso muestra que tenés mucha polenta, que estás bien, mucho deseo, no pasa nada. Y uno contentísimo, pero ¿qué pasó? Uno no pasó la prueba de fuego de qué estará realmente pensando el otro, ¿se entiende? La prueba de fuego, pero ¿qué está pensando realmente el otro? ¿Qué está sintiendo el otro? Porque no hay otro. Bueno, la cuestión es que más yo entro dentro de esa relación, bueno, más efectivamente yo empiezo a funcionar, que es un poco la categoría de funcionar y existir, ¿verdad? O sea, existir sería efectivamente esta complejidad, ¿no? Donde toda relación tiene riesgo. Es un punto oscuro de la profesión psi, quiero decir, que antes de la pandemia hacer consultas a distancia era una herejía, ¿no? Era casi tan complicado como confesarle al amigo la masturbación compulsiva, ¿no? O sea, ¿hacés consulación a distancia? ¡Oh! ¿No? Vino la pandemia, efectivamente, salvamos a la gente de la depresión o qué sé yo, con la y terminó la pandemia y dije, yo me siento mucho más cómodo en el sillón acá, ¿viste? Y la profesión entera, con ese disgusto que tiene nuestra profesión por toda autocrítica o toda visión crítica de nuestra práctica, pasó a hacer consultación a distancia, pero no hubo ni un coloquio, pero mínimo, ¿no? En la Quiaca podría haber sido, pero no. Ni un coloquio que dice,
las transformaciones de la estructuración psíquica, de la subjetividad, que hacen que la cosa de esta... Nadie dijo nada, todos haciéndose los burros, pero eso ya sabemos que nos pasó en la profesión, estamos entre nosotros. Hace 30 años curábamos putos y cualquier nene de 10 años que venía a decirnos, no soy si soy nene o nena, tenía un diagnóstico de psicosis, ¿no? Nadie nunca se autocriticó, todos somos lo mismo, acá no pasó nada. Bueno, con esta pérdida de subjetividad está pasando eso, ¿se entiende? O sea, estamos ignorando que efectivamente estamos frente, como sí quiero decir, ¿verdad? Estamos frente a un cambio mayor donde hay una pérdida de subjetividad, hay una pérdida de existencia en el sentido de este espesor, ¿no? Yo contaba en un libro un ejemplo muy chiquito, pero que ahora se transformó en enorme, una psiquiatra que estaba en supervisión conmigo, un día me cuenta, bueno, yo lo conté varias veces, pero bueno, discúlpenme los que lo escucharon 10 veces, me cuenta que un paciente joven, no sé, tenía 25 años, algo por el estilo, había faltado a la sesión varias veces sin avisar, y viene y le dice, discúlpeme, lo que pasa es que la aplicación Agenda del móvil no andaba. Y claro, en realidad no había nada que decir, ¿se entiende? Porque ustedes saben muy bien que en la otra época, si un paciente faltaba, significaba mucha cosa, inclusive nos decía más cuando faltaba que cuando venía y hablaba, ¿no? Acá no pasa nada, ¿se entiende? Es esta ausencia. Esta ausencia tiene que ver con el devenir en sí de la subjetividad, ¿se entiende? Esta ausencia, me ausento. O sea, en realidad el pibe este era joven, era un nativo digital, como se dice, y realmente él ordenaba su vida con la agenda electrónica, ¿se entiende? O sea, no significaba nada. Bueno, esto puede interpretarlo como quiera, lo de mi psiquiatra supervisada, pero esto es el problema. O sea, el devenir en sí, la pérdida de subjetividad, no significa nada, ¿se entiende? O sea, la pérdida de significación de lo que pasa. ¿Funciona bien o funciona mal? Bueno, podemos ver un montón de ejemplos, pero esto es un ejemplo fundamental también de esta pérdida de la singularidad de lo vivo. Bueno, yo hablo de la singularidad de lo vivo, no del humano, porque, como se dieron cuenta con los ejemplos que daba, me parece que acá de lo que se trata es no de entender lo humano o la cultura, se trata de entender algo mucho más de fondo, ¿se entiende? O sea, algo mucho más de fondo que es realmente, bueno, la singularidad de lo vivo, qué significa un organismo vivo, ¿verdad? En ese sentido, efectivamente, hay como una especie todavía de colonización muy fuerte, así occidental, digamos, patriarcal, cartesiana, ¿no? Que nos juega una mala pasada porque como la máquina calculante, para decir así, ¿no? La máquina calculante resuelve problemas, digamos, propios a la racionalidad. En esta pérdida de subjetividad lo que nos olvidamos es de que los seres vivos, y los humanos en particular, no somos seres racionales, como decía Aristóteles. A veces somos racionales, y la mayor parte de nosotros nunca, ¿no? Pero somos seres de tropismos, de deseos, de imaginación, de caprichos, ¿se entiende? O sea, este espesor complejo de la existencia es lo que... Bueno, el tercer punto era... lo de la hibridación, que decíamos, que no se trata de oponerse a... Claro. Bueno, el tercer... Esto que proponemos de la hibridación, ¿no? Sí, no, el tercer punto es, claro, bueno, frente a esta realidad homogeneizante, unidimensionalizante, ¿verdad? La humanidad produjo una potencia que no sabemos cómo domarla, no sabemos cómo cohabitar con esta potencia, ¿verdad? Bueno, la hibridación, ¿por qué? Bueno, porque, como yo decía antes, toda visión tecnófoba me parece como anacrónica, ¿verdad? Y entonces, la única vía que nosotros encontramos es la idea de decir cómo podemos, a partir de experiencias concretas, transformar la colonización, ¿no? En hibridación.
¿entiendes? ¿Por qué hibridación? Porque hibridación quiere decir encontrar la manera de cohabitar con las máquinas, entre lo vivo, la cultura y la máquina, ¿no? De manera que no haya un vector que aplasta a los otros, ¿entiendes? O sea, la colonización es eso, la colonización es un vector que domina al resultante, ¿verdad? Y que aplasta a los otros. Entonces la idea es, el vector tecnológico es muy fuerte, es muy fuerte. El vector tecnológico nos ha modificado, por eso yo daba el ejemplo chiquito, les aseguro que hay otros ejemplos peores todavía, de cómo fue una mutación lo que estamos viviendo, ¿no? Fue una mutación, imagínense, entre ustedes hay muchos que nacieron apenas hace 25 años, ni siquiera. Y bueno, o sea que hay toda una generación, varias generaciones ya, dos, que nacieron cuando ya la humanidad era una especie que podía comunicarse en permanencia simultáneamente en cualquier lado del mundo. Nacieron ya en otra humanidad, ¿se entiende? O sea, entonces, bueno, efectivamente la cuestión es cómo podemos imaginar y desarrollar prácticas en cualquier nivel de la vida, ¿no? De hibridación, en el sentido que una hibridación, desde el punto de vista biológico, una hibridación es cuando las dos entidades que van a mezclarse continúan a existir de manera independiente y producen una tercera dimensión, un tercer ente que los incluye sin aplastar ninguno de los dos, ¿entiende? Bueno, entonces efectivamente nosotros buscamos un poco prácticas, podemos volver después, ¿no? Para permitir un poco... Bueno, eso es un poco, es complicado, explicar toda esta investigación es complicado, también encontrar cuáles son los ejes para poder tratar de explicar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pero lo que proponemos entonces es si podemos pasar un poco al diálogo, a ver, la cuestión de ajustar un poco con respecto a lo que les interesa a ustedes. Bueno, Marcelo. Se llama una línea para empezar. Decías que la IA declara inútil a lo humano. Digo, lo humano es inútil porque no termina de responder nunca al sistema. Porque no termina de responder del todo nunca a un discurso. La IA es útil a un sistema, a un discurso. Eso. Dentro del psicoanálisis, lo inútil es el síntoma, y es lo singular de cada uno también. Y es lo que hace lazo. Eso, esa línea. Sí, claro, por supuesto, pero el problema es que el modo de funcionamiento es tan masivo que se está transformando en complicado defender ese tipo de posiciones. Se está transformando en complicado porque el mundo está amenazante, porque hay esta aceleración, esta percepción de aceleración del tiempo, de urgencia, ¿no? Entonces, en realidad, aparece cada vez más como una especie de lujo esta idea de lo inútil que es inútil, que es como un núcleo de no sentido a partir del cual el sentido aparece. Esta sucesión, ¿verdad? Lo inútil, lo no funcionante, que aparece como un no sentido a partir del cual el sentido aparece, hoy por hoy tiene mucha dificultad para existir frente a las proposiciones del buen funcionamiento, ¿verdad? O sea, es como si uno pusiera, un creyente, honestamente, pusiera el alma, ¿no? Diciendo, bueno, lo que le falta a la IA es el alma. Es totalmente honesto, yo no soy creyente, pero yo respeto, o sea, pero el problema es que frente a la topadora funcionante es muy complicado defender prácticas que no sean prácticas elitistas o minoritarias, ¿no? Por ejemplo, en la pedagogía del mundo entero hay una pedagogía algorítmica que es la pedagogía de competencias, que consiste en considerar el cerebro como un disco duro, al cual hay que ponerle programaciones útiles, sacarle las programaciones inútiles,
O sea, esa fluidez, ¿verdad? Entonces, claro, uno puede agarrar y decir, no, pero la educación es una escultura del cerebro y del cuerpo. Sí, uno puede decirlo y yo pienso que es así. Pero lo que pasa es que, ¿y cómo uno defiende eso? ¿Se entiende? Todo nuestro problema es tratar de ver cómo podemos, por empezar, legitimar claramente la singularidad de lo vivo, que es como el zócalo a partir del cual puede existir lo que estamos hablando, no lo que vos hablás. Y a la vez disputarle lo serio, entre comillas, al mundo funcionante, ¿se entiende? O sea, eso es un problema, el mundo del funcionamiento, el mundo del puro IA, etcétera, etcétera. Hoy es el mundo serio, ¿se entiende? Entonces, cuando uno dice lo que vos decís, o que otra persona dice, pero está el espíritu, está la creación, y aparece como pavadas frente al mundo serio, ¿se entiende? Uno de los objetivos que nosotros tenemos, muy ambicioso, a pesar de que sea humildemente hecho, es disputar lo serio, mostrar la locura que hay en las tendencias transhumanistas, tecnófilas, utilitaristas, ¿se entiende? Pero la verdad es que por el momento la seriedad, ven, por ejemplo, la Argentina tiene un gobierno democrático, por ejemplo, ¿se entiende? O sea, donde efectivamente todo es funcionamiento. Todo es funcionamiento, los seres humanos tienen que mostrarse que son útiles al sistema, si no se mueren, ¿se entiende? Bueno, está muy complicado. Está muy complicado oponerse a eso, ¿no? Porque no oponerse ideológicamente capaz, pero oponerse con argumentos inconturnables, que sería como nuestro objetivo, encontrar argumentos incontornables. Nosotros decimos, bueno, pero esto... ¿Alguien? Sí. Dale. Como que se subía esto, y pensando, por ejemplo, en las pasiones, o sea, los señores estos japoneses no tenían, algún tipo de pasión que quedaba por fuera, no se suicidaban, no sé, algo. Sí, claro, por supuesto. El mundo funcionante es un mundo invivible. Claro, sí, por supuesto. O sea, las pasiones, los tropismos, los deseos, los caprichos, lo que uno quiere decirlo, ¿verdad? Sufren una especie de empuje disciplinario muy, muy fuerte, ¿no? Que, bueno, como sabemos, sobre lo reprimido vuelve sobre una forma oscura, ¿verdad? O sinistra. Pero... ¿Pueden apagar el celular? La IA protesta. No le gusta la IA. Bueno, es eso. Esto de las pasiones. Sí, bueno, es eso. O sea, efectivamente, por eso yo decía que no es un mundo vivible. ¿Vieron cómo se dice en neonatología? Viene el neonatólogo y dice, ¿es viable o no es viable? Vos estás ahí temblando, ¿viste? Porque no viable quiere decir no puede, ¿no? Bueno, el mundo de la tecnología, por eso yo decía, la invención de Morel no es viable, pero todo va en ese sentido, ¿se entiende? Todo va en ese sentido. Porque, o sea, en realidad, la idea aumentativa es la idea loca, ¿verdad? Porque aumento en nombre de qué. Yo no cuento más las decenas de tesis de doctorado de biología que hablan todas de corregir los errores de la naturaleza y aumentar. Yo entiendo lo que es una medicina reparativa, pero una medicina reparativa que utiliza el máximo de tecnología me parece fantástico. Pero ¿qué es un error de la naturaleza? ¿Desde dónde yo estoy juzgando un error de la naturaleza? ¿Se entiende? O sea, ¿y qué es aumentar? ¿Aumentar en nombre de qué? Hay un desliz metafísico muy grande en la dominación tecnológica, ¿no? Pero sí, tenés razón, efectivamente. O sea, los que podían someterse a la disciplina se sometían, los que no podían sufrían, y los que no podían, y bueno, se morirán. ¿Entendés? La IA no declara nada, es una manera de decir que la IA declara inútil al humano.
es un corolario que cae solo, ¿no? O sea, si de repente el diagnóstico y el tratamiento te lo da una Big Data, si en macroeconomía las máquinas deciden, ¿sí? Y bueno, ustedes saben, o sea, cientos de miles de puestos de trabajo están ya siendo suprimidos, ¿verdad? Y es el principio nada más. ¿Por qué? Porque no podemos decir, a mí me pasó una cosa con Ariel Penice que nos pasó hace unos años, que la CTA Autónoma nos invitó para hablar de esto, del reemplazo de los puestos de trabajo. Y entonces la tentación era decir, tenemos que encontrar qué es lo que tiene de más el humano que no tiene la máquina. Y esa es la vía equivocada, porque vos estás ya comparándote, ¿no? Como si uno fuera un agregado de competencias y que le falta esa a la máquina. Bueno, esto es uno de los ejemplos del no conocimiento de la singularidad de lo vivo, ¿verdad? O sea, si nosotros nos oponemos a la máquina no, digamos, al modo de utilización de la máquina, ¿verdad? Mostrando que nosotros tenemos una competencia de más, ya perdimos, ¿entiendes? Porque el problema es, perdimos desde que nos consideramos un agregado de competencias, ¿entiendes? O sea, pero bueno... Esto que decía que la máquina no le ganó al campeón de Go. Claro, sí, bueno, eso es un ejemplo, ¿no? O sea, como ustedes saben, como Freud, las heridas que decían al narcisismo humano, ¿no? Bueno, la IA le hizo heridas al narcisismo humano cuando le ganó a Kasparov, IBM, ¿no? Y dijeron, bueno, pero al Go no le va a ganar, al Go le ganó también, ¿verdad? O sea, pero hay una la creatividad, y es mentira, hay una creatividad algorítmica. Se trata de comprender cuál es, por ejemplo, la diferencia entre la creatividad algorítmica, lo que nosotros llamamos creatividad algorítmica, y lo que es la creatividad humana, por ejemplo. Bueno, este tipo de trabajos es lo que hoy en día está tan en falta, que, no sé, acá en la Argentina, pero en Italia y en Francia, las centrales de psicoterapia con IA se desarrollan muchísimo. Se desarrollan muchísimo porque efectivamente la IA aprende sola, aprende de las preguntas, aprende, ¿se entiende? Y en realidad no contesta pavadas, no contesta pavadas. La IA tiene la capacidad de hacer una serie de correlaciones que, porque aparte no nos olvidemos de que nuestro cerebro tiene también un funcionamiento automático por correlaciones, ¿entiendes? O sea, nosotros la mayor parte del día no estamos pensando, ¿verdad? La mayor parte del día establecemos correlaciones adaptativas y ustedes vieron que de repente uno se despierta y dice, no, pero ¿qué estoy diciendo, no? O ¿qué estoy haciendo, no? Porque efectivamente hay una producción de, no sé, pensamiento, bueno, conclusiones, qué sé yo, digamos, que corresponden a un funcionamiento correlativo, de correlaciones como la IA. Entonces, bueno, el problema es un poco ese, ¿no? El problema es cuando yo conocí mucha gente que pregunté, inclusive una psicóloga conocida que estaba en crisis de pareja y le preguntaba a la IA cosas y empezó como, vieron, porque estaba triste, ¿no? Pero después se quedó sorprendida porque ella preguntaba cosas, y aparte vieron con este lado perversote, ¿no? ¿Cómo te va? Te quería preguntar, ¿no? O sea, bueno, ya empezando así, ya vamos mal, pero de repente se sorprendió porque lo que contestaba la IA era muy correcto, digamos, ¿no? O sea, le ayudaba a pensar su situación, ¿no? Bueno, está complicado. Yo, una pregunta relacionada a esto y pensando en la constitución subjetiva, que es los procesos de constitución subjetiva, que es algo que también nos preguntamos en el grupo, quería traer una escena que me viene en relación a lo que responde la IA, ¿no? ¿En qué lugar ocupa para el sujeto? De una entrevista de admisión que hicimos hace poco con el equipo, bueno, una paciente muy joven, entre 20 y pocos, 20 y algo, muy desamparada de muchas instituciones, de su familia, de la educación, del trabajo, muy sola, ¿no? en la vida, mala relación con su madre, muchos abandonos,
consumos de todo tipo, alcohol para poder dormir, como consumos crack, cocaína, marihuana, muchos consumos. Historizando un poco la entrevista, terminamos preguntándole qué recursos utiliza cuando se angustia, cuando está mal, ¿no? Porque también había tenido varios intentos de suicidio, entonces, ¿qué recursos usa ahora? Y medio con vergüenza dice que usa ChatGPT y que lo que más le gusta de ChatGPT es que le pregunta, ¿seguís ahí? Claro, totalmente. Sí. Con esto justo, Miguel, porque tomando esta línea que vos contabas, Paul, nos hacemos insistentemente, tenemos incluso otras, la pregunta sobre, bueno, ¿cómo nombrar a esta otredad que está mediatizada, ¿no? por el terreno de lo digital? No porque lo digital sea una otredad, porque a veces hasta jugamos con la idea de se trata de una otredad digital, no, eso va en la línea de, como vos lo decías, ¿no? de compararnos con la máquina, ¿no? Pero hay algo de la otredad que cuando está mediatizada y tan permeada, hasta desconcierta, ¿no? Porque el peligro es ubicarlo en ese lugar del otro. Y paso, y cuando no hay otros, cómo vérselas, hablando de los dos países, ¿no? De ese tratamiento de la alteridad. Y otra cuestión, ya que pregunto para si es viable para que puedas ampliar, sobre, entiendo que vos también ya lo están investigando, para que puedas desarrollar un poquito más acerca de algo de la alteración de la constitución del cuerpo al estar atravesado por, ¿no? lo que es el habitar estos terrenos digitales, porque incluso, con la clínica de adultos también, pero sobre todo en la clínica infanto-juvenil, nos hacemos muchas preguntas respecto de esto, ¿no? De qué respecto de perturbaciones o no en relación, porque vos hablabas también de la mutación, ¿no? Y cómo hay algo de la dimensión temporal que está ahí, ¿no? Haciéndonos muchas preguntas respecto de esto. Sí. Con respecto a lo que está pasando con los cuerpos, ¿no? Efectivamente, todo converge hacia el cuerpo, pero ¿por qué? Porque en realidad, mismo que se habla mucho del fin del binarismo, del cartesianismo, de la colonización, etcétera, en realidad nosotros quedamos muy colonizados en la cabeza por el cartesianismo binario, donde seguimos pensando en términos cuerpo y mente o cuerpo y espíritu, ¿verdad? Y nos cuesta mucho realmente tener otra concepción del cuerpo, ¿verdad? O sea, nos cuesta mucho concebir, ¿no? Entre yo soy un cuerpo, yo tengo un cuerpo, ¿quién es ese yo que habla, verdad? Bueno, ahí está el diablo cartesiano en el medio, metiendo en la cola, ¿no? O sea, porque siempre va a restablecer una binaridad, ¿no? Ahí adentro. En ese sentido, te digo, técnicamente, con respecto a los cuerpos, lo que pasa es sobre todo el ataque contra los ciclos, contra la ciclicidad, ¿no? Esa sensación subjetiva que dicen el tiempo se acelera, ¿no? etcétera. En realidad lo que vemos es que hay una pérdida de profundidad, en la complejidad cíclica, ¿verdad? O sea que eso es por ejemplo, un efecto que te puedo decir biológico, concreto, de desregulación. ¿Qué causa esto? Esto causa, lo que pasa es que son tantos ejemplos, pero te puedo dar un ejemplo. Resulta que la fatiga que existe en este momento, la fatiga es porque la solicitación permanente con la máquina, ¿no? Tiene una manera de captura de las redes neuronales que no es lo mismo que cuando vos estás estudiando algo muy complicado y estás cansada, ¿ves? No, acá es una especie de feedback permanente, ¿no? Que tiene que ver seguramente con los síndromes de hiperquinesia, ¿no? O sea, que resolvemos con la Ritalina, etcétera, ¿no? O sea, hay una especie de captura rápida, eso sería un elemento que biológicamente se ve en distintos... La relación con la IA no es como la relación con un libro. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar y releer un libro y preguntarle cosas
le pregunto, cuando estoy releyendo un libro que me gusta mucho y que lo leo seguido, en distintas etapas de mi vida releo ese libro. Yo le estoy preguntando cosas al libro, ¿verdad? Porque lo leo con mi realidad, pero esa relación queda dentro de una alteridad, ¿no? Una alteridad que compone una subjetividad, hay una producción ahí. Con la intrusión, el lado intrusivo de la IA, no hay esa alteridad, no hay ese espacio de coproducción de algo entre vos y Tolstoy, ¿te das cuenta? O sea, ahí está el lado intrusivo, ¿no? O sea, pero ¿cómo estás? Pero con respecto a lo que hablamos ayer, ¿no? Y todo lo que la máquina capta de vos, que en realidad no permite que haya, ¿se entiende lo que quiero decir? La diferencia entre ese espacio con el libro que yo consulto periódicamente en distintas etapas de mi vida, lo leo con inquietudes diferentes. No hay ese espacio de construcción, ¿verdad? Es muy, muy intrusivo. Y hay un punto que tenemos que saber técnicamente, es que dado, también esas son cosas increíbles, ¿no? O sea, dado la cantidad de consultas que ha habido en estos últimos 10 años, ¿no? Ni siquiera, a la IA, ¿no? Se ha producido tanto texto, ¿no? Que la IA empieza a alimentarse más de lo que la IA produjo que de lo que la producción humana, cultural, ha producido, ¿se entiende? Esto no es la culpa de nadie, pero ustedes se imaginan que ¿quién escribía cosas hace 30 años? ¿Quién producía? ¿Se entiende? Era una minoría de minoría. Bueno, en muy pocos años la IA está consultando para hacer correlaciones, ¿verdad? O sea, los elementos que va a buscar son elementos que ya son mayoritariamente producidos por la IA. ¿Sí? No, te escuchaba y la verdad que se me ocurren muchas cosas, pero en un momento recordé a Marc cuando habla de la herencia de los caracteres adquiridos, ¿no? Porque pensaba, ¿qué va a ser de los bebés a los que se les prohíbe acercarse a las máquinas, pero que ven todo el día a los adultos con la máquina, con la pantalla, por un lado? Entonces, también escuchaba esto, uno con un libro puede discutir, con un autor puede refutar, puede decir, estoy de acuerdo con casi todo, pero con la IA es difícil discutir. Porque como vos decías, casi todo lo que te dice es tan coherente por momentos y tan como positivo, no sé cómo decirlo, Claro. que no tiene contradicción, es difícil encontrársela. Entonces, en esta línea, la pregunta va, ¿qué sería la hibridación? Me gustaría que ampliaras esto. ¿A qué apostaría? ¿Cómo se implementaría eso? Entiendo que tiene que ver con dialectizar, pero me cuesta pensar cómo sería ese proceso que pudiera abrir alguna brecha diferente. Claro, vos ahí ponés adelante un punto muy importante que es la negatividad. En la IA no hay negatividad, en el funcionamiento no hay negatividad, en el funcionamiento hay disfuncionamientos o buen funcionamiento. No hay fallas estructurales. Lo vivo y lo humano en particular estamos estructurados sobre fallas. Este es el asunto de ¿pero por qué esas? Y porque me piace. O sea, la última respuesta, ¿no? ¿Y por qué te drogás? ¿Y por qué fumás? ¿Y por qué te enamorás siempre de perica? ¿Y por qué? Y al final aparece ese límite de la racionalidad lógica que es porque me piace, o sea que por eso no somos seres racionales, no somos seres racionales en el sentido de que no somos sustancialmente racionales, ¿se entiende? Somos vivientes, deseantes, con tropismos y traducimos eso a veces en razón, a veces en cuadro, a veces en capricho, a veces en bronca, pero lo racional es una traducción aproximativa de la pulsión de lo vivo, ¿se entiende? O sea, que el real es racional y lo racional es real, las hipótesis leibnizianas también de la razón suficiente, hacen parte todas de manera genial del occidente colonial que va a asimilar lo humano a lo racional, ¿verdad?
nosotros no podemos quedarnos en eso, nosotros tenemos que darnos cuenta que eso fue un fracaso, que es una de las causas del desastre del antropoceno, etcétera, de la aplicación racional, lineal de planes y de proyectos a lo vivo. Nos damos cuenta que no, nos damos cuenta que metimos la pata terriblemente y ahora estamos muertos de miedo porque estamos pagando las consecuencias de esa utilización racionalista. Deleuze, en Diferencia y Repetición, él dice: nos hemos emancipado de Dios, nos hemos emancipado del rey para caer en la peor tiranía, la tiranía de la razón. Porque la razón te hace creer que cuando le obedeces sos libre. ¿Entiendes? Entonces dice, ¿por qué fumas si te hace mal? No, espera, si te hace mal, bueno, ¿se entiende? O sea, no podemos nosotros decir, te hace mal. Bueno, la máquina no. La máquina no puede decir, bueno, porque te piace, ¿se entiende? Puede hacer correlaciones muy profundas la máquina. Puede, por ejemplo, encontrar una serie de correlaciones que explican que los humanos tienen comportamientos que no corresponden a una racionalidad lógica, que pueden atacar su salud. Por supuesto, la máquina puede hacer todas esas correlaciones, pero el porque me piace, al final, se le escapa, ¿verdad? Bueno, la hibridación, por empezar, yo repito, no soy ni tecnófobo ni pájaro de mal agüero. Yo lo que creo es que tenemos que pensar, lo mismo que decía haciendo chistes sobre la profesión, yo pienso que nosotros tenemos que pensar qué estamos haciendo con la consulta a distancia. Tenemos que pensar cómo hay un paso hacia el devenir en sí del otro a la distancia. No quiere decir que no se pueda eliminar, pero no es lo mismo tener un mamífero que transpira, que suda, que tiene olor, que te mira y no sabes que te está mirando, ¿verdad? O sea, no es lo mismo tener un mamífero ahí adelante que una pantalla, ¿verdad? Donde sí, el otro pone caras o no pone caras, pero es medio cara de póker, ¿no? O sea, siempre, ¿no? Entonces, yo pienso que es fundamental, lo fundamental, yo creo que conocer es actuar. Yo no creo cartesianamente que hay un momento del conocimiento y un momento del actuar. Yo soy espinosista, pienso que conocer es actuar. Hay un momento que es el momento de esta amistad entre nosotros, de decir, pucha, nos está pasando algo, ¿no? Que es el lado ese donde uno no se hace el tonto, no se hace el distraído, no hace como si no pasara nada. Y después, bueno, uno tiene que tratar de buscar. Bueno, la vía, efectivamente, de nuestro punto de vista, la vía única es la hibridación. La hibridación quiere decir cómo nosotros podemos no caer en nuestras acciones, cualquiera que sea la acción, en lo lineal, utilitarista, racionalista, ¿se entiende? Entonces nosotros, el único sector que yo repito, pero es así nomás, donde nosotros encontramos sector de actividad humana, donde hay una hibridación, es en los artistas, no en todos, pero en la mayor parte. ¿Por qué? Porque los artistas son humanos bastante marginales, ¿no? O sea que tienen una especie de superficie de afectación, ¿no? En el sentido espinosista, o sea, cuanto más sos afectado, más sufrís como un animal, pero a la vez más tenés posibilidades, ves un poco más que el otro, ¿no? Entonces, o te reventás o creás. Pero esa es la tensión del artista en permanencia, ¿verdad? Como estás más tocado que los otros, o te reventás, la mayor parte se revientan, o lográs, a pesar de eso, crear. Por eso toda la pavada sobre crear en el sufrimiento. No se trata de sufrimiento o no sufrimiento, se trata de que si vos creas es porque estás tocado por algo más que el, no sé, que el funcionario, ¿viste? Que va metro buro dodó, como dicen, ¿no? O sea, que va de la casa al laburo. Ah, sí, acá hubo alguien que decía eso. Bueno, no nos metamos en problemas con él. O sea, entonces, bueno, efectivamente los artistas son los únicos que desarrollan prácticas de hibridación, no todos, repito, ¿no? Porque lo que hacían antes con papel maché lo hacen ahora con algoritmos y cosas. Pero ¿qué es lo que hacen? Hacen lo que les sale de adentro, ¿se entiende? O sea, un artista es alguien que está condenado, a pesar de él, a seguir o reventar con algo que le sale de adentro. O sea, vos caminás por la calle, vos no ves un pito, el otro se siente tocadísimo, ¿verdad?
Entonces vos decís, bueno, bien, capaz que es un histérico, pero no se trata de etiqueta. Se siente tocado y a partir de eso que se siente tocado o revienta o hace algo, ¿se entiende? Bueno, esa capacidad de estar tocado es lo que hace que los artistas en el mundo artístico haya prácticas de hibridación, ¿entiendes? Después, efectivamente, la hibridación, por ejemplo, hoy en día en todo el mundo los periodistas, claro, que no quieren perder su laburo, entonces, el artículo se lo piden a chat, ¿no? Pero hay que entender que no estamos hablando de mala gente, estamos hablando de que vos tenés que hacer un artículo sobre, si comés Danet, viste que escuchaba la publicidad de Danet, ¿no? Si comés Danet, tu hijo no se va a ir rápido, es un horror esa propaganda, ¿viste? O sea, ¿cómo hacer para que no se vayan rápido una vez que ya morfaron? Wow. Entonces vos agarrás y haces te querés saber qué pasa con el sentimiento de que se te van de la casa. Entonces, en 2 segundos te hace consulta históricamente qué es la familia, qué es comer juntos, ¿se entiende? Entonces vos tenés que hacer un artículo sobre Danet y que el otro boludo se quede para comer Danet. Wow. Entonces, ¿qué haces? Vos decís, yo creo que, y no, bueno, sí, yo creo que, vos consultás ChatGPT. Entonces, ¿qué decimos? Está bien, vos vas a consultar ChatGPT, pero considerar lo que te da ChatGPT como materia prima que vos tenés que mezclar con tu subjetividad, con lo que vos vivís, con lo que a vos te parece, ¿se entiende? Esos son ejemplos tontos de hibridación, ¿se entiende? O sea, tomar lo que te da la IA no como el vector principal, sino vos entendés, un vector muy fuerte, pero darte cuenta que el vector que tiene que ser más fuerte tiene que ser tu punto de vista, tu subjetividad y lo que se te canta, ¿me entiendes? Es un poco complicado, pero efectivamente se trata de buscar prácticas. Por ejemplo, mi mujer es profesora en la facultad, entonces hace 2 años se preguntaba, me dan artículos, me dan memorias no hechas por ChatGPT, ¿cómo hacemos? Entonces trataron de buscar una aplicación que podía descubrir si no existe. Entonces dice, no, pero esta que era una burra, que no sabía nada, de repente me hace, pero ¿cómo hago yo para decirle, usted lo hizo, ¿se entiende? ¿Cómo hago? El mundo actual del funcionamiento no tiene problema con eso, porque ser un ser humano funcionante significa saber ir a buscar la información donde se está, ¿se entiende? Eso es la pedagogía de competencias. O sea, no es un error, ¿se entiende? No es un error que los estudiantes den memorias hechas por ChatGPT. Es el hombre nuevo, no del Che, pero el hombre nuevo, ¿se entiende? El hombre nuevo es la persona que tiene que saber dónde ir a buscar la información sin ser esculpida por esa información, ¿se entiende? Ustedes saben que la memoria funciona así, esculpiendo el cerebro, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que no seas esculpida por esa información. Entonces, en realidad, la universidad de mañana no es que, mirá qué problema los alumnos usan. No, es la universidad de mañana, ¿se entiende? La universidad donde la gente no se va más a hinchar las pelotas con, pero a mí qué me parece, yo esto no puedo estudiar. No, vos tenés que saber dónde ir a buscar la información y no quedarte enganchado en ninguna de esas informaciones porque eso impide la fluidez, ¿se entiende? Entonces, bueno, la cuestión es, en la universidad, ¿qué hacemos? ¿Nosotros prohibimos la utilidad? No, la cuestión es que tenemos que entender cómo hibridarnos para que, si los alumnos van a buscar ChatGPT, cómo hacer para que el alumno no se ausente. Porque eso es lo que hay que entender del en sí para sí. La relación con la máquina es una relación donde yo me ausento. Cuando yo estoy en un servicio hospitalario de alta tecnología, yo tengo una terminación Big Data, ¿no? Un terminal Big Data. Yo interrogo a mi paciente con una grilla. Él me contesta la grilla. Yo mando la grilla, diagnóstico y tratamiento. ¿Me entiende? Yo todo lo subjetivo, lo caprichoso que tengo como clínico, se borró, porque el otro contesta en la grilla. ¿Me entiende? Entonces, yo estoy ausente, el paciente está ausente y llega un diagnóstico que perversamente se llama individualizado.
individualizado, no al pedo, es porque efectivamente como toma en cuenta millones y millones de datos, encuentra el chino que hace 10 años se murió con ese tratamiento, ¿no? Entonces te dice cuidado por las correlaciones, ¿no? ¿Se entiende? Pero ¿se entiende? Es una cuestión de ausencia. Y estar presente, ¿qué es la traducción de estar presente? Estar presente al presente es la ética. Sí. No, quería decir que está súper apasionante todo el planteo, todas las preguntas que se van abriendo, y me iba decantando algo que va a sonar a novedad cuando lo diga, pero que me da la impresión de que, digamos, la chance que tenemos es de tratar de no perder cierta humanidad en nosotros, y sobre todo pensaba en la crianza de los niños, no entregar la crianza a los robots, digamos, Claro. por decir, eso va a sonar medio película tipo Blade Runner o qué sé yo, pero porque digo, me parece que es bastante humano suponer un otro o una subjetividad, como comentaba la compañera, a los que están mal y consultan al chat, y el chat les contesta y les pregunta cómo siguen, deben estar suponiendo un otro ahí, pero no hay una verdadera conversación, no hay un real uso de la palabra en el sentido humano, ¿no? Lo que hay son datos que van, que vienen, que se recogen, que no. Tal vez tengamos alguna chance si nos sentimos responsables de preservar la dimensión de la palabra, de hablarnos, de convocarnos a la conversación, que es donde hay posibilidades de que haya malentendido y también deseo. Me da la impresión de que, no sé si hay mucho más, pero... ¿no? Sí, pero por eso el trabajo que parece como, tiene un lado como ridículo, de cuál es la singularidad de lo vivo, es porque tenemos que saber qué es lo que hay que salvar. Se dice, el bot es como una mamá que está siempre preocupada por vos. No, justamente, porque la mamá no tiene ni 5 de ganas en este momento de ocuparse de vos, y vos lo estás poniendo nervioso, y igual te sonríe con una sonrisa de parálisis facial, ¿entiendes? O sea, es toda esa complejidad, que esa complejidad tiene que ver con cuerpos que sienten, ¿verdad? O sea, no tenemos tiempo, pero desde un punto de vista biológico es muy importante comprender por qué los cuerpos, los organismos vivos producen sentido. Pero bueno, no tenemos tiempo ahora, pero la cuestión es esa, o sea, no es... Yo quería hacer una pregunta, un comentario. No, pensaba en una línea que decía Silvi, digo, los psicoanalistas de niños, los que trabajamos con niños, de alguna manera estamos un poco olvidados ya, porque nosotros no podemos hacer tratamientos a distancia, ¿no? Digo, en el mundo incluso con la temprana infancia, ¿no? Y digo, cómo ahí el cuerpo, el juego, la afectación son límites, ¿no? A esta cuestión, ¿no? De la deshumanización, como decía Silvina, y pensaba en esto del bot, que decía, bueno, claro, el bot no puede ser una madre suficientemente buena, ¿no? Claro, es buena. Bueno, no, pensaba sobre todo en eso. No, claro, porque... Hay un límite ahí, los psicoanalistas que trabajamos con niños, ¿no? Quizás puede ser Sí. como los artistas, ¿no? Que Claro. No, digo es buena en el sentido de Winnicott, que dice no tiene que ser buena, ¿no? Claro, totalmente, sí. Okay. Quería preguntarte con esto que decías, con esto de que saber buscar la información, ¿no? ¿Qué lugar para localizar? Para empezar, bueno, eso es una... Para pensar, bueno, eso es una diferencia que no tenemos tiempo ahora, pero que nosotros trabajamos mucho tiempo. Yo veo algunos que hace mucho tiempo que me siguen y que entonces les repito cosas, pero bueno. En realidad, desde un punto de vista fisiológico, hay una diferencia estructural enorme entre estar informado y comprender. La comprensión es un fenómeno físico, orgánico. La comprensión es, inclusive hay un nivel de comprensión mucho más grande de lo que podemos tener conciencia, ¿verdad? O sea, si yo, por ejemplo, estoy comprendiendo una realidad, ¿verdad? Para decirlo de manera rápida, ¿no? Yo lo que comprendo de la realidad es mucho más amplio de lo que yo tengo información de esa realidad, ¿se entiende? O sea que yo en realidad comprendí, eso es lo que llamamos intuición y qué sé yo, cosa de mandinga, no, en realidad lo que pasa es que cuerpos entre cuerpos comprenden corporalmente cosas
que una parte mínima llega a la conciencia o al registro, ¿se entiende? Entonces, el problema es ese, el problema es que generaciones formadas a buscar información son generaciones que estamos haciendo impotentes de la capacidad del cuerpo de comprender. Son los cuerpos que comprenden. Toda la pavada de la posverdad. Hay posverdad solamente en un mundo de la información. En el mundo de la comprensión, te están pisando el pie en el subte. Vos no vas a decir, ¿será verdad o no? ¿Viste? O sea, te pisan el pie, te pisan el pie, ¿te das cuenta? Entonces, hay algo ahí que tiene que ver también con un nivel de pavadismo total y que se comprende porque es fascinante, es fascinante. Yo creo que tenemos que, como éticamente, bueno, la cuestión ética es siempre estar presente. Yo no digo que hay que oponerse a la consultación a distancia, digo que tenemos que pensar qué es lo que fue transformado para que no pase sin nada. Pero estar presente significa eso, estar presente significa de repente decir, bueno, pero acá, ¿qué está pasando? O sea, yo no puedo estar simplemente informado, ¿verdad? Y bueno, efectivamente, el mundo de la información, nosotros con biólogos tenemos una discusión infinita, porque, por supuesto, yo defiendo la posición que Varela defendía también, de que en la sinapsis neuronal no hay información que pasa, hay perturbación, por ejemplo, ¿no? Perturbación quiere decir que es una experiencia física, ¿no? A través de la cual el cuerpo que recibe esta perturbación va a crear un sentido, ¿no? En cambio, información sería como si un código pasa de una neurona a la otra. Bueno, no hay ningún código que pase de una neurona a la otra, por supuesto, pero seguimos hablando de información. Es porque no hay información que pasa a través de una membrana que los seres vivos son seres de sentido, porque a partir de perturbaciones tienen que producir acciones, ¿entiendes? Es un poco rapidoto dicho así, pero digamos que ahí hay una diferencia muy muy grande, ¿verdad? O sea, yo produzco sentido a partir de perturbaciones. Si yo recibo informaciones, hay una especie de unificación, una continuidad, efectivamente, entre la máquina y yo. ¿Entiendes? Con respecto a los chicos, simplemente, ¿no? Con respecto a la psiquiatría del niño y adolescente, claro, nosotros tenemos que ayudar a los chicos a que tomen el tiempo del tiempo, porque la colonización de los chicos, el aplastamiento de los chicos por nuestra sociedad es de no dejarles tomar el tiempo, ¿no? Tenés que apurarte, tenés que aprender cosas útiles, toda la educación hacia lo útil, ¿no? La música, la filosofía, la poesía, no es útil. Y nosotros tenemos que defender a los chicos, es importantísimo defender a los chicos y a los jóvenes, diciendo, seguí tu camino, tomá tu tiempo. No se trata ni tiempo lento ni tiempo rápido, pero los que están yo estuve mucho tiempo en psiquiatría del niño y adolescente, hay un desafío de proteger a los jóvenes, a los chicos, de este terrorismo que los padres lo hacen de buena leche, para decirlo así, ¿verdad? O sea, dicen, les da miedo, si no estudias algo útil, si tocas la guitarrita. Bueno, nosotros tenemos que saber que psicológicamente como neurológicamente un cerebro y una psiquis estructurada después puede aprender todo lo útil que necesite, pero que primero tiene que estructurarse con respecto a sus afinidades selectivas, con respecto a su subjetividad, y eso tenemos que defenderlo. Tenemos que defender ese tiempo de la estructuración, que es el tiempo de lo vivo, ¿no? Una pregunta más. Sí. Una cosa, ¿no? Porque, bueno, vos decías esto de que no se trata de oponerse al avance de la tecnocracia, que además es absolutamente inútil oponerse, porque, sí, bueno, ya está aquí, domina prácticamente todo el mundo, pero lo que en general me pregunto es cómo hacer para sostener y militar la capacidad de pensamiento. Porque la IA aparece, yo lo que escucho esto en el consultorio, con colegas incluso, me parece como una herramienta omnisapiente, sí,
que tiene respuesta para todo, y ya sabemos que el otro absoluto es un anhelo del humano de, bueno, me entrego a eso porque me van a decir todo lo que tengo que hacer y todo, y cómo resolver cualquier problema que se presente, pero terminaríamos siendo todos soldaditos no pensantes y obedientes a lo que la IA nos diga. Claro. La IA llena todos los agujeros, ¿viste? Ustedes vieron como la angustia frente a apagar la máquina, entonces no se apaga más a la noche, ¿no? O sea, esa dependencia permanente. La verdad es que para la humanidad el encuentro con el móvil fue un desastre, ¿no? Porque de repente aparece ese cordón umbilical que no se cortará jamás, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que, un punto de vista ético fundamental es siempre desconfiarse de sí mismo, ¿no? Es un punto ético, o sea, decir, no tenerse confianza, o sea, decir, yo puedo hacer una cagada en cualquier momento, ¿no? Y eso significa también restringirse, no tristemente, pero restringirse un poco de cierto tipo de utilización, ¿se entiende? No como privación, sino como para explorar nuestros posibles. Yo el ejemplo que daba un poco tonto es, en nombre de que alguien que va a ir al suburbio de una ciudad, una grande ciudad, no va a utilizar el GPS. ¿Se entiende? ¿En nombre de qué no lo va a utilizar? Está raro, o sea, ¿en nombre de qué? ¿Para perderse? ¿Por qué? Bueno, si nosotros no podemos decir algo que no sea una privación, yo no lo utilizo porque me privo, o narcisísticamente porque soy superior, si nosotros no encontramos respuestas positivas, ¿por qué yo no lo uso? La privación, la disciplina no va a lograrlo, ¿verdad? Pero se trata de eso, explorar el nombre de qué a mí no me gusta. Yo le doy un ejemplo personal, si puedo permitirme. A mí no me gusta que me llamen en cualquier momento, ni tener que hablar todo el tiempo, ni que si me dieron una cita me llamen 10 veces para cambiármela. Entonces yo nunca tuve teléfono móvil y no tengo teléfono móvil. Entonces eso me causa ciertos problemas, pero yo no me privo del móvil. Me da una fobia horrible, ¿no? Y aparte ando como viejo choto, cuando veo todo el mundo ahí lobotomizado, mira, como si fueran penitentes que caminan así por la calle, ¿no? Me da bronca. Entonces, en realidad yo les digo eso no como un ejemplo ejemplar, les digo, por ejemplo, cómo lo vivo yo. O sea, la no privación, ¿se entiende? Yo por ejemplo, no diría, no tengo más mail, porque sería una privación, ¿se entiende? Yo diría, no consulto más Google porque es una privación. Pero lo que les puedo testimoniar de manera un poco tonta, capaz fueron los 3 minutos de exceso de la charla, pero bueno, lo digo, es experimentar también algo que no es una privación, si decir, no, a mí no me agarran con esa, no me gusta, ¿se entiende? No me gusta. Entonces les doy una información, por ejemplo, yo que trabajo hace 30 años en IA, desde nunca, y mismo de que apareció ChatGPT, nunca se me dio la gana, no me dio la gana de consultar ChatGPT. Nunca le pregunté nada, pero no porque me privo, ¿se entiende? Entonces, pero entienden la cuestión de no privación. La privación tiene las patas cortas. La privación tiene las patas cortas. El asunto es como si uno dice, emborracharte se hace mal. Y sí, de acuerdo, pero la cuestión es encontrar algo más deseable que emborracharse. Bueno, esa es la exploración. Tenemos que explorar cosas que son más deseables, ¿se entiende? Más deseables que el funcionamiento lineal y eficaz de la máquina, ¿no? Bueno, gracias.